Entre estas dos imágenes, ¿cuál de las dos es inteligencia artificial? Y entre estas dos, y ahora estas dos, vamos a descubrirlo, pero primero tenemos que entender lo que es arte y lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial realiza tareas como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción visual y el procesamiento del lenguaje natural. El arte es la actividad consciente en crear obras que mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios produzcan estimulación estética o intelectual. Entonces, ¿puede la IA reemplazar el arte humano? En mi opinión, sí y no. Vamos a profundizar en eso y también vamos a ver opiniones de grandes artistas como Ben Affleck o Stephen King. Yo, como alguien que pretende en algún momento de su vida vivir de su creatividad, he tenido que hacer proyectos creativos tanto para la universidad como proyectos creativos mucho más personales. Y les quiero contar dos historias que a mí me hacen entender que la IA no va a reemplazar el arte humano. El primer ejemplo que tengo es un proyecto de la universidad. Yo tenía que hacer la preproducción, la producción y la postproducción de un cortometraje. Es decir, me tenía que encargar del presupuesto, del casting, del guión, de la estrategia del marketing, de enviar mi cortometraje a los festivales que yo quería. Obviamente todo era ficticio. Yo tenía que simular que estaba haciendo una obra. Pero en este caso me voy a enfocar únicamente en la parte creativa, es decir, en la historia del cortometraje. ¿Utilicé inteligencia artificial para escribir el guión? Sí. Y ustedes dirán, bueno, si utilizaste inteligencia artificial para escribir el guión, evidentemente la inteligencia artificial va a reemplazar al humano a la hora de escribir guiones y de hacer otro tipo de arte. Y yo les voy a responder, no. Para yo escribir ese guión, primero tuve que tener una idea, escribir una sinopsis de la historia, escribir primero la historia en una página, luego en 3, luego en 5 y al final tenía que escribirla en 15 páginas. Escribí mi historia en 15 páginas y ni una palabra de esas 15 páginas fue escrita con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo quería que fuese mi historia. Yo sabía cómo se comportaba cada personaje. Yo sabía en qué lugar pasaba cada cosa, en qué ciudad pasaban las cosas. Yo no necesitaba una inteligencia artificial para que me dijera todo eso. ¿Qué pasa? De ahí entro en la fase de escribir el guión. Ya tengo mi documento de 15 páginas, ya sé exactamente con todo detalle cómo pasan las cosas. Ahora tengo que escribir el guión y enviar el guión. El problema es que yo no sabía cómo escribir en formato de guión. Y ahí agarré mi documento de 15 páginas, se lo pasé a la inteligencia artificial, le dije que lo pasara a un guión y eso fue todo. El resultado, bien de formato, bien de estructura y nada más. Y esta es la clave. Cuando ya tenía el guión de la inteligencia artificial, fui pasando ese guión al programa donde yo escribo mis guiones. Y me sirvió mucho, la verdad, para la estructura y el formato. Pero ya después de 2 páginas escribiendo y obviamente editando todas las escenas y todos los diálogos para que fuese fiel a mi idea, después de 2 páginas ya yo sabía cómo escribir, ya me había aprendido el formato y terminé yo las 10 páginas del cortometraje escribiéndolas yo solo. Las escenas eran mías, los diálogos eran míos, los personajes eran míos. Todo era mío. La inteligencia artificial únicamente me ayudó a tener una idea de cómo escribirlo, a hacerme entender cómo escribir en el formato que se tenía que escribir. Y aquí quiero hacer mi primer paréntesis. No creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar las mentes creativas que quieren expresarse. Por ejemplo, Ben Affleck dice que el gran arte es precisamente lo opuesto a la estadística. Es lo inesperado, lo raro y lo específico. Por eso cree que es muy poco probable que la inteligencia artificial escriba algo realmente significativo o una película completa desde cero que valga la pena. Matt Damon dijo que una actuación conmovedora surge de traumas o recuerdos reales, y que aunque la inteligencia artificial puede mapear el rostro de un actor y darle cualquier expresión, no puede replicar la profundidad de una interpretación que nace de una emoción humana genuina. Y aquí quiero pasar a mi segunda historia.
Esta segunda historia no tiene que ver con escritura, no tiene que ver con guión, no tiene que ver con nada de eso. Esta segunda historia tiene que ver con pintura. Un amigo me pidió un cuadro y me dijo, quiero un cuadro que simbolice estos lugares donde yo crecí, donde yo me crié. Y estas son las imágenes que tengo, y me envió la imagen de una iglesia, una carretera, una curva de una carretera. Me envió una ciudad, un lago, varias cosas. Y mientras él me pasaba todas estas imágenes, yo iba en mi cabeza creando la composición y el estilo de pintura que yo pensaba que podrían ser mejor para este concepto que él quería. Yo tenía que enviarle a él un boceto de mi idea para que él la aprobara y me dijera, sí, me gusta, empieza, dale. Así que quería utilizar la inteligencia artificial para crear esta imagen que yo tenía en la cabeza y pasársela, porque no tenía tiempo de hacer un boceto tan específico como quería yo exactamente que fuese la pintura. Le fui explicando varias veces a la inteligencia artificial, pero nunca se pudo acercar a la imagen que yo tenía en la cabeza. Así que tuve que optar por otra opción. Agarré un papel, agarré mis acuarelas y empecé a pintar con los colores que yo quería en óleo en el cuadro final. Empecé a pintar la composición, donde quería cada cosa, con los colores en cada cosa, y me quedó este dibujo. Esta imagen es mucho más cercana a lo que yo tenía en la cabeza desde el principio. Ya con esta imagen ya yo puedo empezar a pintar. No me va a quedar 100% igual porque mis habilidades en la pintura son de principiante, pero ya yo sé que la composición le gustó, ya sé que los colores le gustaron, entonces ya yo puedo empezar, no hay problema en eso. Y la inteligencia artificial me sirvió únicamente para eso, para transformar una imagen que yo al final tuve que hacer a mano y pasarla a un estilo totalmente diferente, mucho más cercano a lo que yo quería hacer, al resultado final. Porque si yo empiezo a pintar en óleo y la pintura no le gusta, entonces yo habré gastado tiempo y recursos. Y con esto quiero abrir mi segundo paréntesis. La inteligencia artificial es únicamente una herramienta que nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido. Por ejemplo, Stephen King dice que no se siente amenazado y comparó intentar detener la IA con intentar detener la revolución industrial. Sin embargo, recalca que los textos de IA son como dinero de utilería. Se ven bien de lejos, pero bajo inspección pierden todo valor porque carecen de la chispa creativa que conecta a un autor con su lector. David Hockney, pintor inglés, considera que la IA es para gente que no puede dibujar y que aunque puede generar imágenes impactantes, carece de la percepción profunda del ojo humano. Un ordenador no puede ver como un humano. Para cerrar, creo que la inteligencia artificial va a competir con los artistas, mas no los va a reemplazar. Esto puede hacer que artistas se vean obligados a innovar o a mejorar sus habilidades. Y les quiero dar un ejemplo. Cuando la cámara fotográfica fue inventada, muchos artistas se vieron amenazados, y esto fue lo que empezó una ola de innovación en el que, entre tantos ejemplos, está el cubismo con Picasso. Y hoy Picasso es uno de los artistas, si no el artista más reconocido en el mundo. El arte necesita de la experiencia humana. El arte es la expresión del sufrimiento, el dolor, la felicidad, el amor, la soledad. Todos estos sentimientos. Cosas que solo puedes vivir y expresar si eres humano. Y por cierto, estas son las imágenes que son de inteligencia artificial que les nombré al principio del video. Por favor, deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video.